¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Coffee Brain. Aquí tenemos a Abril Nuche. El episodio de hoy vamos a hablar sobre qué es la neuropsicología y en esto Abril es nuestra experta. Tenemos también a Erin O'Farrill, que es terapeuta cognitivo-conductual, a Claudia Guillemot, que es terapeuta familiar y que se concentra mucho en los enfoques narrativos. Mónica Díaz Calleros, a sus órdenes, terapeuta focalizada en emociones, y Mónica, que siempre nos apoya con la estrategia digital. Y pues quisiera empezar porque, Abril, nos platiques un poco de tu trayectoria. ¿Cómo es esto que llegaste a la neuropsicología? Platícanos cómo se llega a esto, cómo es que entre todas las áreas de la psicología aquí es aquí es donde estás. Hola, buenos días. Pues bueno, yo empecé bueno, yo estudié psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM y pues bueno, todos los que estamos en esto sabemos que la escuela de la UNAM es súper experimental, es muy fisiológica, se va mucho hacia la investigación y pues desde el principio nos empieza a enseñar mucho sobre la parte del sistema nervioso, la parte de la investigación alrededor de todo esto, y a mí me empezó a interesar muchísimo desde esos primeros semestres. Entonces, pues bueno, me empecé a clavar mucho por ahí, debe de tener algo que ver que tengo papás médicos, entonces pues ese es como que un lenguaje que a mí me hacía mucho clic. Y bueno, de ahí ya cuando llegamos al área teníamos que elegir, ¿no? Y pues yo siempre elegí el área de psicofisiología y un poquito de experimental y un poquito de social. La verdad es que me fui muy poco a lo clínico, siempre me interesó más la investigación. Y bueno, de ahí saliendo me fui a hacer la tesis bueno, la tesis de psicología en el Instituto de Fisiología Celular en la UNAM. Trabajaba con ratitas y nos pusimos a trabajar en un experimento que era sobre ansiedad, sobre cómo funciona la amígdala, que es la estructura que dispara todas las respuestas de ansiedad, pues bueno, ya cosas muy farmacológicas. Estábamos estudiando un tipo de receptor específico de GABA en la amígdala en la rata, ¿no? Con algunos modelos de aprendizaje y demás. Mientras estuve ahí 3 años, hice mi servicio social y después hice la tesis, pero mientras en las tardes me iba a estudiar lingüística cruzando periférico a Cuicuilco, ahí a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y esto era un mero hobby. La verdad es que el lenguaje en la Facultad de Psicología yo me di cuenta que no nos enseñaba nada sobre el lenguaje, ¿no? Teníamos por ahí una clase que es que de psicolingüística, pero y yo quería saber, a mí me interesaba mucho el lenguaje. Entonces, pues me fui, me metí. Tenemos esta maravillosa educación pública en donde te cuesta un peso ir a decir quiero, y si haces y pasas el examen, pues no te cuesta nada, ¿no? Entonces, en las tardes me iba a estudiar lingüística a la Escuela de Antropología e Historia y pues bueno, no terminé la licenciatura como tal, más bien iba yo como que estudiando como hobby, como las materias que más me interesaban. Entonces, bueno, ya no llegué a titularme de esta materia porque además saliendo hice el examen para la maestría en neuropsicología, pero no me quedé. Y entonces, pues bueno, estaba yo como que, pues ahí voy a volver a hacer el examen, pero no sucedió porque me propusieron hacer un proyecto de doctorado donde se integraba tanto la parte de la lingüística como la neuropsicología. Era un proyecto en conjunto con una doctora que está en Canadá, de la doctora Ana Inés Ansaldo, para hacer un trabajo en el Hospital General, donde iba yo a rehabilitar pacientes que tuvieran afasia, que tuvieran un problema, una lesión cerebral que afectara al lenguaje, y yo los iba a rehabilitar, pero les iba a hacer resonancia magnética funcional antes y después de esa terapia, para ver cuáles eran los cambios a nivel estructural, bueno, no, a nivel funcional en su cerebro. Entonces, pues bueno, eso era como fascinante para mí y me aventé así como gorda en tobogán sin pensar que no hay nadie que trabaje resonancia magnética en este país, bueno, resonancia magnética funcional y que menos neurolingüística y así. Bueno, estaba yo con el único que medio hace neurolingüística
acá en este país, que es el doctor José Marcos, que está ahí en el Hospital General, y estuve trabajando en la unidad de neurocirugía funcional en el Hospital General, que realmente fue donde aprendí todo lo que sé sobre neuropsicología, porque me la pasé pues como 6 años trabajando en la clínica de epilepsia, en la clínica de Parkinson y en la clínica de neurolingüística. También hacíamos algunas cosas con los pacientes con tumores y demás. Entonces, bueno, era viendo todo tipo de pacientes que iban a entrar a cirugía, haciendo las evaluaciones y pues estando en contacto con todos los neurocirujanos y los neurólogos. Y fue así como realmente aprendí sobre todos estos pues, síndromes neuropsicológicos y fue donde aprendí sobre neuropsicología. También me fui a hacer un diplomado en neuropsicología infantil, esto en la Universidad de Puebla, y eso también me dio todo el contexto de los niños, ¿no? Que es otra historia completamente diferente. Y pues nada, ya después me titulé y me fui a poner mi bar en la playa, porque así digo yo. Porque bueno, la vida me trajo para acá, la vida y que me embaracé y que no quería ya vivir en la Ciudad de México y que no quería que mi hijo viviera esa calidad de vida porque ya no es calidad de vida. Y entonces decidí, pues ni modo, dejar toda esa parte de la investigación que me dolió mucho, que fue muy frustrante para mí, pero que ahora la veo como una gran ganancia porque, pues bueno, veo muchísimos pacientes y ante la gran necesidad de especialistas que tenemos acá en Cancún, pues bueno, les echo la mano todo lo que puedo. Y ahorita ya llevo 7, ya voy para 8 años trabajando aquí en Cancún, viendo pacientes, estuve dando clases también y esa soy yo. Ujú. Ay, pues es que es fascinante todo pues el background que tú tienes en investigación y sí, finalmente cuando hablamos de psicología, de emociones, de pensamiento, pues no podemos perder de vista pues el cerebro, ¿no? El cerebro, las vías neuronales, lo que sucede fisiológicamente. A mí me encanta pues sí, que te tenemos en el equipo. Erin quiere preguntar. Ajá. Sí, porque justamente, digo, para como que nos siga bien nuestra audiencia, hablamos de muchas cosas técnicas, ¿no? Como epilepsia, Parkinson, síndromes neuropsicológicos, lo cual nosotras lo escuchamos y nos parece fascinante, pero como para ir desmenuzando un poco, pues a ver, si partimos que la psicología como tal es la ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos los procesos cognitivos. Hay diferentes especializaciones, ¿no? La mayoría del equipo somos psicólogas clínicas, pero Abril es nuestra neuropsicóloga. Entonces, a mí me gustaría hacerte la pregunta clave. ¿Qué es la neuropsicología y cuáles son las diferencias con la psicología clínica? Ujú. Gracias. La neuropsicología surge después de las guerras mundiales, bueno, de la Segunda Guerra Mundial. Siempre digo que todavía seguimos un poco en la Guerra Fría porque surge por un lado en Rusia y por otro lado en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque había muchos veteranos de guerra que tenían muchas lesiones cerebrales. Y entonces, en Rusia hubo un doctor que se llamaba Alexander Romanovich Luria, que se fue dando cuenta, él era neurólogo, y se fue dando cuenta que cada vez que tenía un paciente que tenía la misma lesión en el mismo lugar, tenía el mismo cuadro clínico. Eran los mismos problemas, tenía las mismas dificultades, tenía, vamos, y necesitaba un programa de rehabilitación específico. Entonces, bueno, se dio cuenta de esta necesidad. Y fue entonces que empezó a describir cómo es que iban surgiendo todos estos cuadros clínicos ante una misma lesión en el cerebro. Que bueno, ya antes de esto, Broca, allá un siglo antes, nos había dicho, es que si un área del cerebro se dedica sola y específicamente al lenguaje. Entonces, después Bernica nos dijo, y hay otra que se dedica a la comprensión. Entonces, quiere decir que las áreas del cerebro sí están especializadas, no es que funcione todo así como el hígado, ¿no? Segrega pensamientos y ya, no, hay zonas del cerebro que se especializan y entonces, claro, hay zonas que si se lesionan, se va a lesionar específicamente esa función. Y entonces fue dando todo este conocimiento, sobre todo con la idea de la rehabilitación, es decir, muy enfocada a los pacientes. También, ya después y sobre todo en Estados Unidos, se empezó a dar la parte de la investigación, empezó el boom de las pruebas.
porque los gringos son así, ¿no? Les encanta hacer las cosas como para vender. Entonces empezaron a hacerlo en grande y a hacer grandes investigaciones. Y eso nos ayudó muchísimo porque nos fuimos dando cuenta ya con modelos cognitivos, con modelos matemáticos, cómo es que se va organizando la información en el cerebro. Y ya no nada más estábamos viendo pacientes, ya empezamos a ver también el funcionamiento de las personas, pues vamos en un cerebro normal, pero esto ya con modelos computacionales, modelos matemáticos, simuladores y muchas cosas que después empezaron a convertir también en métodos de neuroimagen. Ya empezó a aparecer pues el electroencefalograma, los potenciales relacionados que nos ayudan a ver cómo es que funciona eléctricamente el cerebro ante una tarea, o la resonancia magnética o la resonancia magnética funcional, que es ver dónde hay oxígeno y dónde no en el cerebro. Entonces estamos viendo qué área del cerebro está poniéndose a trabajar con una tarea en específico. Y entonces, bueno, vamos viendo más o menos cómo es que las zonas cerebrales están conectándose y funcionando para alguna tarea en especial. Y así, bueno, han habido o han estado apareciendo muchos otros métodos de investigación, de registro, que también pues ayudan a que vayamos generando programas de rehabilitación específicos para diferentes trastornos, porque ya no solamente es para lesiones cerebrales, ya puede ser también para distintos problemas neurológicos como las epilepsias, que es cuando hay crisis o convulsiones, o para el Parkinson, que es cuando las personas tienen problemas de los movimientos, movimientos involuntarios, movimientos anormales, o cuando aparecen, bueno, malformaciones arteriovenosas, o en los niños, ¿no? Problemas de déficit de atención, problemas de dislexia, problemas de aprendizaje, etcétera, etcétera. Dime, Claudia. Yo me quedo un poco pensando en las personas, ¿no? Que dicen, ¿a dónde voy? ¿No? Y a la hora que oyes neuropsicólogo, neurólogo, psiquiatra, neuropediatra, ¿cómo saber qué toca a cada uno? ¿No? Porque de pronto, pues allá afuera no tendríamos por qué saber, ¿no? Y te puedo decir que muchas veces, aún entre especialistas, entre psicólogos, dices, ¿esto para dónde vamos primero, no? ¿Cuál sería como el orden o por qué tendríamos que mandar con una parte o con otra? ¿A qué se dedica cada uno? Para saber distinguir cuándo sí necesitamos a un neuropsicólogo o neuropsicóloga. Bueno, yo creo que la parte más fácil de distinguir y donde sí yo diría primero hay que ir al neuropsicólogo es con los niños. Cuando estamos teniendo problemas de aprendizaje, problemas de conducta, porque, híjole, se pelea todo el tiempo, o porque es súper impulsivo, o porque distrae a todo el mundo. Cuando estamos teniendo este tipo de problemas, o al contrario, se aísla muchísimo, no quiere hablar con nadie, es súper, súper restrictivo en todas sus conductas, ¿no? O sea, o empieza a tener movimientos incluso anormales, los tics y estas cosas, ahí vale la pena primero ir al neuropsicólogo. ¿Por qué? Porque nosotros justamente les vamos a ayudar a valorar si esto es un trastorno que requiere de algún otro especialista. Entonces vamos a poder hacer esta valoración de a ver cómo está en cuanto a la parte cognitiva, en cuanto a la parte neurológica y en cuanto a la parte psicológica. Y entonces les vamos a decir, ¿sabes que sí necesitas ir con un neuropediatra o no? ¿Sabes que necesitas ir mejor con un psiquiatra? Y necesitas terapia, pero ¿qué tipo de terapia? Terapia de lenguaje, terapia conductual, terapia familiar. Es decir, nosotros funcionamos mucho para hacer esta orientación en cuanto a los diagnósticos y poderles decir hacia dónde a los papás, porque ese es justo el problema, no saben hacia dónde ir. Ahora, en cuanto a los adultos, ahí vale la pena que sea él o el psicólogo o el psiquiatra el que les diga, sabes que sí necesitamos una valoración neuropsicológica. Entonces yo sí diría primero, si mis problemas son que no puedo dormir, que no puedo, que no estoy comiendo nada, o al contrario estoy comiendo demasiado, o tengo crisis de ansiedad, hay que ir al psiquiatra. Y ya será el psiquiatra el que nos diga si en un momento dado se necesitan estas pruebas y estas valoraciones. Y lo mismo, si es que tengo muchos problemas o a lo mejor no tengo crisis de ansiedad, pero sé que tengo mucha ansiedad, me siento muy mal, tengo muchas broncas, estoy muy deprimido, entonces hay que ir o acudir con un psicólogo y ya es que sean
los psicólogos los que nos digan, ¿sabes qué? Yo creo que estamos necesitando un psiquiatra o una valoración neuropsicológica. Es decir, ahí sí creo que es primero ir con psiquiatra o psicólogo y que sean ellos los que vayan definiendo si necesitan esta valoración o todavía no, o no. A excepción de los niños, ¿no? Que los niños si tienen problemas, ahí sí valdría la pena acudir directo al neuropsicólogo, si entendí Ahí sí bien. valdría la pena ir al neuropsicólogo. Bueno, muchas veces acuden primero al neuropediatra y de todas formas el neuropediatra me los regresa y me dice, primero hagamos la valoración y luego vemos si medicamos, si mandamos a terapia, porque ahí primero, bueno, los médicos más mesurados primero prefieren irse por la terapia, ¿no? Primero vamos a hacer valoraciones, primero hacemos estudios y luego vemos si medicamos, pero primero terapia. Entonces, ahí sí normalmente vale la pena primero hacer la valoración. Entonces, Abril, como para ir rescatando la información, la neuropsicología es esta parte que estudia cómo nuestro cerebro tiene ciertas partes que están especializadas en ciertas funciones. Ujú. Ok. Qué otras diferencias notas o nos podrías explicar entre la neuropsicología y la psicología como tal, o la psicología clínica, que es el estudio del trastorno mental, ¿no? O sea, ¿cuáles son las diferencias? Pues bueno, una diferencia fundamental es que nosotros, los neuropsicólogos, no vamos a dar psicoterapia. Es decir, no vamos a trabajar sobre la parte emocional, sobre cómo están resolviendo los problemas emocionales. No vamos a hacer eso. Vamos a ver cómo está funcionando su cerebro en términos de atención, de memoria, de lenguaje, de cálculo en los niños, de aprendizaje, de lectura, escritura, de funciones visoespaciales, si hay dislexia, si no hay dislexia, si hay déficit de atención o no, si hay autismo o no hay autismo. Vamos a poder determinar eso y cuando las personas necesitan una terapia neuropsicológica es porque hay un déficit en memoria, perdón, en memoria de trabajo, en memoria como tal, en memoria a largo plazo, pues muchas veces en funciones ejecutivas, pero ojo, aquí necesitamos sobre todo problemas en cuanto a, por ejemplo, categorizaciones o en cómo encontrar, bueno, cómo organizar la información o encontrar las estrategias para organizarla. Pero cuando estamos hablando de flexibilidad cognitiva, ya estamos hablando de regulación emocional, de tolerancia a la frustración, de cómo aprender a regular mis emociones para poder después pensar en la solución a los problemas. Y eso sí ya es parte de la psicoterapia, que aunque nosotros podamos decir, aquí hay mucha rigidez de pensamiento y hay muy poca flexibilidad, de todas formas, no es algo que nosotros vamos a trabajar muy directamente. Más bien, vamos a poner como los prerequisitos para que eso se trabaje después en terapia. Ok, entonces si sigo bien todo, el neuropsicólogo se encarga más de entender qué problemas hay con el cerebro como un órgano y el psicólogo clínico se encarga justamente en dar un tratamiento que tiene que ver con cuestiones más de emoción, cuestiones más de cómo te comportas, cómo es tu personalidad, tu forma de ser, ¿no? En cambio, el neuropsicólogo ve muy bien como los problemas o las fallas que podría haber en el cerebro, ¿cierto? Exactamente. Ujú, Súper. Muy bien. ujú. Y platícanos, por ejemplo, ay, perdón si interrumpí a alguien, pero quería preguntar de cómo es un tratamiento con un neuropsicólogo, ¿no? Tenemos esta idea de que con el psicólogo clínico, el psicoterapeuta, pues el tratamiento es conectarnos o ir a un consultorio, platicar de nuestros problemas y pues el psicólogo nos irá regresando ideas, construiremos estrategias, herramientas, platicaremos mucho de nuestras emociones y nuestros problemas, ¿no? Que es como hablar de nosotros o de nuestra vida. ¿Cómo es un tratamiento con un neuropsicólogo? Que es diferente. Igualmente es en un consultorio, es venir a una sesión, bueno, la mayor parte de las veces, pero trabajamos a partir de actividades. Es decir, no vamos a, sí platicamos mucho, ¿no? Sí nos vamos conociendo y demás, pero más bien
trabajamos a partir de una actividad que está dirigida para estimular una función cerebral específica. Y claro, eso lo tenemos que ir haciendo dependiendo de cada persona, de cada caso, de su edad y de su trastorno. Y entonces ahí vamos diseñando de una manera muy personalizada las actividades que vamos a poner en cada persona. Pero básicamente son actividades dirigidas que pueden ser juegos, pueden ser actividades de papel y lápiz, pueden ser resolución de problemas, pero sobre todo dirigido hacia lo que la persona necesita estimular. Dime, Mercedes. Gracias, Abril. A mí me pasa mucho que a la gente le da miedo cuando le dicen, te van a hacer unas pruebas neuropsicológicas. Entonces, bueno, ahorita lo que dices de la terapia creo que va un poquito conjunto, pero sí me gustaría que les puedas explicar igual, de manera sencilla, qué pueden esperar, porque de verdad, en cuanto me le manda el psiquiatra con pruebas neuropsicológicas o tú les dices, te ponen cara de susto y la van postergando. Cuando ya les explicas de qué se trata, como que bajan un poquito las defensas. Sí, siempre les digo, sobre todo a los niños, yo no los voy a tocar, no les voy a poner nada, no les voy a dar medicamentos, no los voy a inyectar, no, no, no. Es más, aquí no les voy a pedir que vengan en ayuno y desvelado, no, 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 al contrario, duerman bien, desayunen bien, aquí no. Lo que sí es que los voy a poner a pensar. Porque bueno, ¿qué hacemos? En las pruebas hacemos listas de palabras, hacemos laberintos, les cuento unas historias, me las tienen que repetir, los pongo a tachar cositas, a buscar, los pongo a hacer categorías, a hacer grupos, es decir, tenemos también esta tarea de la Torre de Hanoi, que si alguien la conoce, ¿no? Hasta hay videojuegos de ella, ¿no? Donde le tienen que pasar las piezas de un poste al otro. Es decir, son todos como juegos didácticos, por decirlo de alguna manera, actividades de papel y lápiz, casi todas, en donde lo que estoy haciendo es ver cómo funciona su cerebro, ¿no? Porque bueno, todas estas son actividades que ya se le han hecho a muchas personas y con las que se ha hecho mucha investigación y sabemos que son muy sensibles para valorar cada una de las estructuras cerebrales que vamos valorando, ¿no? Entonces, no, acá no le tengan miedo, no les voy a poner, sí le tienen miedo porque luego dicen, es que me va a poner a hacer cuentas, me va a poner a hacer matemáticas y me va a poner a aprenderme cosas. Pues sí, esa es la parte más difícil de toda la prueba, pero tampoco es terrible, ¿no? Es decir, una prueba neuropsicológica está hecha para que cualquier persona que no tenga un problema cerebral pueda contestarla. Entonces, en realidad son pruebas muy sencillas, pero estamos intentando valorar cómo funciona cada estructura cerebral. ¿Qué pasó, Kitsia? Hola a todas, muy buenos días, perdón por la demora, Lo problemas lograste. técnicos, pero ya estoy aquí, lo logré. Ay, Abril, tengo un chorro de preguntas, no sé de qué han hablado, pero la primera es, tú ya nos explicaste o ya te presentaste, ¿qué tiene que estudiar un neuropsicólogo y al grado de preparación que tú tienes hasta un doctorado? Y mi pregunta va a lo siguiente, ¿no? Porque a veces pedimos pruebas neuropsicológicas, nos mandamos contigo y se van con el psicólogo de la esquina a hacer pruebas de que puedo hacer yo en el consultorio, pero que no me sirven absolutamente para nada. Entonces me gustaría un poco que nos platicaras qué es todo lo que tú has estudiado, todo lo que te has preparado y por qué el que las haga un neuropsicólogo es tan importante para el tema de aplicación e interpretación para, sobre todo cuando estamos haciendo diagnósticos diferenciales. Por favor. Interpretación, porque digo, la aplicación la puede ser cualquiera, ¿no? La aplicación, por eso son pruebas que tienen un manual, porque son muy estandarizadas, es decir, se deben de aplicar siempre de la misma forma. El tema es la interpretación cualitativa, la observación clínica. Y esa, pues solamente te la da alguien que ha tenido el conocimiento y el bagaje sobre toda la neurociencia que ya se tiene. Es decir, tenemos que tener ese conocimiento, porque si no, pues solamente vamos a dar un puntaje, pero ¿qué quiere decir ese puntaje? Vaya usted a saber, ¿no? Entonces, ¿qué debe de tener? Mínimo, mínimo, una maestría en neuropsicología, maestría, porque estamos hablando de al menos 2 años de estudio sobre todo este bagaje de neurociencias. Bueno, yo no hice la maestría como tal, hice un doctorado que va directo de la licenciatura, pero estuve 6 años en un servicio de neuropsicología
que es, pues bueno, más o menos una residencia, como los médicos, ¿no? De donde vamos aprendiendo qué es lo que se hace o todo ese bagaje cultural para poder tener esa apreciación cualitativa, es decir, esa observación. Entonces, si no hay una maestría en neuropsicología, pues un doctorado en neurociencias o sus similitudes en el extranjero. En el extranjero casi siempre son doctorados, porque por ejemplo los másters españoles, pues son como un diplomado aquí, ¿no? Es decir, es un año en donde nada más tienes como que una embarradita teórica, pero no estás teniendo la práctica clínica, que es lo más importante, ¿no? Una maestría te exige tener la práctica clínica. Es decir, bueno, las maestrías que tienen estas prácticas clínicas aquí en el país, pues nada más es la UNAM, la Benemérita de Puebla, la del estado de Morelos, creo que Monterrey y Guadalajara. Y le paramos de contar. Ah, y la Panamericana también tiene una maestría que tiene prueba. Es que lo importante es que los alumnos vayan a los hospitales y tengan estas residencias rotativas en donde están en los servicios de neurología y neurocirugía, donde están aprendiendo de los médicos y de los pacientes. Porque la neuropsicología no se aprende en un libro, no hay manera. Esta se aprende bien. No puedes imaginarte un síndrome neuropsicológico hasta que no lo ves. Entonces, pues no hay de otra, ¿no? Entonces, no confíen en alguien que no haya tenido esta práctica en hospitales. Eso sería como lo principal. Gracias. Adelante, Lynn. Sí, es súper importante como resaltar esta parte de la especialización, porque la verdad es que cuando estudias psicología como tal, tú sabes sabiendo nada. Entonces, sí tienes que especializarte en lo que quieras para poder atender las cosas y para que tengas las tablas. Y Abril, te quería también preguntar, ¿no? Hace rato mencionamos las palabras Parkinson, epilepsia y TDA, ¿no? Entonces, platícanos también de por qué un neuropsicólogo es el encargado y el especializado en atender de primera mano estos temas, ¿no? Bueno, no, el principal sería el neurólogo, porque Sí, bueno, perdón, me refería a siempre la lleva la parte de batuta, psicología. pero ¿por qué, más bien, por qué no, estos pacientes no deberían de acudir a psicoterapia como tal, sino primero con un neuropsicólogo, ¿ok? Porque estamos hablando de síndromes neurológicos y eso quiere decir que hay una afectación en el cerebro por una lesión, por una hemorragia o por una enfermedad. Y eso quiere decir también que van a tener un cuadro clínico muy específico. No es como lo psicológico, que pues no, aquí es personalizado y eso depende de cada quien. Pero cuando hay un síndrome neurológico va a haber déficits en la atención, en la memoria a corto plazo, en la memoria a largo plazo, etcétera, etcétera, que se tienen que trabajar antes de poder ir a una psicoterapia como tal, porque si no, pues está muy complicado que podamos trabajar, por ejemplo, con una persona que tiene muchísimos problemas de memoria a corto plazo y de memoria a largo plazo, pues es que en la siguiente sesión ya no se va a acordar de absolutamente nada. Entonces, ahí hay que primero checar. Dime, Déjame antes de darle la palabra a Marcel, sí. es que yo lo veo desde ese punto de vista, ¿no? O sea, de nada sirve que mandemos a alguien a psicoterapia si está súper desorganizado, que no tiene ni pies ni panza y está enredado para empezar a trabajar en algo, ¿no? O sea, entonces, lo ideal sería saber cuáles son las habilidades cognitivas, emocionales, dónde estamos parados para normar ese programa terapéutico, creo yo, ¿no? No sé. O al menos yo lo veo así desde el punto de vista de psiquiatría, ¿no? Un poco. Sobre todo estos pacientes que te dicen, ya pasé por 25,000 psicoterapias y dices, pues algo no anda bien, algo no está bien. Veámoslo como una pirámide. Nosotros trabajamos las habilidades más básicas, ¿no? Atención, memoria, lenguaje. Y si no tenemos estas, digamos, funcionando normalmente, pues no va a haber manera de hacer todo el procesamiento de las emociones, de lo que estoy sintiendo, de cómo voy a actuar, de cómo voy a solucionar mis problemas, porque pues no tengo todavía estas funciones básicas para lograr ese razonamiento. Entonces, primero organizamos todo esto de acá y luego ya vamos funcionando sobre lo demás. Adelante, Vale. Mercedes.
¿Sí? Gracias. Ya cuando la persona está diagnosticada y está en su tratamiento, ¿es un seguimiento y un apoyo a largo plazo que pueden esperar? No en todos los casos, depende del trastorno. Si estamos hablando de un trastorno crónico, sí. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una persona que tuvo un evento vascular cerebral y que tuvo algunas afectaciones, por ejemplo, una fascia, pero que se ha ido recuperando, que llevamos un año de terapia y de no poder hablar nada, ahorita ya pues tiene anomia, ¿no? Se le olvidan los nombres de las cosas, pero ya se comunica y ya es una persona que comprende muy bien lo que le estás diciendo y ya puede comunicarse de una manera más o menos hábil y normal. Ok, es una persona que ya no necesita terapia, porque la parte de la anomia no la vamos a quitar, eso es lo que casi siempre queda, ¿no? Le vamos a dar estrategias para que lo vaya manejando, pero en ese momento nosotros podemos ya dar de alta. Pero, por ejemplo, igual con los niños, por ejemplo, de déficit de atención, si tienen un buen manejo, si están tomando su medicamento, están yendo a terapia, la familia está funcionando para organizarse, para poner mejores límites, para delimitar mejor, para ayudarle al niño, pues es que son niños que salen así y ya no necesitan una terapia. Vamos, ya organizamos la parte de funciones visoespaciales y lectura y ya van mejor en la escuela y empiezan a funcionar un poquito más y ya es que como que ya los nivelamos a su grado escolar, por ejemplo. Adiós, se van de alta. Pero no siempre pasa porque a veces tenemos personas que tienen trastornos crónicos, como por ejemplo el Parkinson, sobre todo los progresivos, ¿no? Ya en los viejitos, las demencias y demás, en donde, pues bueno, la idea es mantener todas estas funciones cognitivas, pero ya no estamos hablando necesariamente de una cura. Y entonces más bien vamos manteniendo a los pacientes, vamos dando mucha orientación a los familiares, pero ya no vamos a hablar de que un paciente se va a ir de alta. Generalmente dejan de venir a terapia cuando ya no pueden venir como tal, ¿no? Pero no es que no la necesiten. Entonces, bueno, es diferente en cada caso. Sí, oye, y esto va de la mano, perdón, ahí voy, ¿eh? Eh, con estos casos que nos compartes, cuando van a prepararse para la evaluación, ya tendrían que llevar como estos antecedentes médicos a que son útiles o llevar qué medicamentos toman o si en alguna ocasión previa ha llevado pruebas neuropsicológicas. Si tienen algo, sí, si no, no. Es decir, si no han ido al neurólogo todavía, no pasa nada. Si no tienen una resonancia y un electro, no pasa nada. Yo de todas formas, mis pruebas son independientes a esos estudios. Si nadie se las ha mandado y ellos dicen, es que yo quiero saber si tengo TDA y me las quiero hacer, está bien, se las puedo hacer. O sea, no necesito ningún otro estudio antes de hacerlas, no, ni que las haya mandado el médico, no, no necesito, puedo hacerlas. ¿No? Lo mejor que puede suceder es que les diga, todo está normal, no pasa nada, ¿no? No necesitas nada. Pero si no, entonces les voy a decir, ok, ¿sabes qué? Sí estoy encontrando que hay algún déficit y necesitas ir al neurólogo. O no estoy encontrando un déficit, estoy encontrando que en la parte psicológica hay un montón de ansiedad y un montón de depresión y eso es lo que te está afectando ya tus funciones cognitivas y por eso estás pensando que tienes TDA, pero no tienes TDA, tienes ansiedad. Necesitas ir al psiquiatra y necesitas ir a terapia. Y entonces ya los voy dirigiendo. Y entonces ya después de las pruebas podremos decir, sabes que sí necesitamos un electro o sí necesitamos una resonancia, pero para hacer las pruebas no necesito nada. Oye, ¿y tienen que ir acompañados? Bueno, obviamente cuando es un niño sí, pero un adulto tiene que ir acompañados y estas pruebas las pueden hacer en línea o tiene que ser presencial. Sí, yo siempre pido que la primera sesión, cuando voy a hacer una historia clínica, vengan acompañados con alguien con quien vivan o con alguien que los conozca bien. ¿Por qué? Porque quiero tener todas las perspectivas, ¿no? O muchas veces ellos no me pueden dar toda la información, pues entonces me gusta que alguien más me la corrobore o me diga
vamos, la información que haga falta. A veces ellos no se acuerdan de lo que pasó cuando tuvieron el evento y demás, pues ahí sí necesito que alguien me dé más información. Ay, ¿cuál fue la otra pregunta? Se me fue. Que si se pueden hacer este tipo de pruebas en línea o tienen que ser presencial. Hay algunas que están diseñadas para poder hacerse en línea. Es decir, sobre todo en Estados Unidos sí ya tienen algunas que se pueden hacer en la tablet, ahí tienen su tablet y la hacen, o que las pueden mandar y se pueden contestar en línea, pero tienen que ser específicamente diseñadas para esto. Es decir, no es que yo, así como lo hicimos en pandemia, ¿no? Así nos vemos en Zoom y desde Zoom te la hago. No, porque la prueba entonces ya no estaría atendiendo a la estandarización. Es decir, la prueba tiene que hacerse tal cual como se hizo miles de veces, porque así fue como se sacaron las puntuaciones normales y entonces nosotros tenemos que hacerla de la misma manera para que siga siendo válida. Si no, ya no es válida. Entonces, hay pruebas que sí están diseñadas para hacerse en línea o bueno, en computadora, hay otras que no. Las que yo hago básicamente no. Adelante, Moni. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, a mí me parece muy interesante esta parte de los diagnósticos, que después de las pruebas se pueden hacer diagnósticos apropiados, adecuados, y que no es como queremos hacer un diagnóstico para poner una etiqueta, o sea, te vamos a hacer un diagnóstico para que ya sepas qué tienes y entonces ya tienes tu etiqueta, sino que los diagnósticos nos guían a los tratamientos, básicamente. O sea, como que existen justamente guías de práctica clínica que se han estandarizado, que se han estudiado en todo el mundo y que nos pueden decir para tal padecimiento, tal cosa es el primer tratamiento que vamos a probar, para tal cosa, esto ha demostrado su utilidad. Entonces, a mí me parece importante esto de que los diagnósticos tienen como esta finalidad práctica de dar la mejor atención posible, ¿no? En particular, ahorita se ha dicho un poquito del TDA, el TDA, que bueno, es el trastorno de déficit de atención, del que tanto se habla, ¿no? El trastorno de déficit de atención, a mí me parece que puede aliviar muchas veces cuando cosas que se han visto como emocionales se entienden como neurológicas, como por ejemplo estos niños que no están rindiendo en la escuela lo esperado y es que no le echa ganas, es que no quiere, es que, ¿no? Que se piensa que es una cosa emocional o estará deprimido o no estará motivado, cuando en realidad necesitamos atender ciertos déficits de una forma de aprendizaje, desarrollo de habilidades, ¿no? O quizá al contrario, cuando las personas llegan ya diagnosticados porque alguien les dio un diagnóstico a la ligera, porque alguien les dijo, sí, 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 tú seguro eres TDA, ¿no? Y entonces se lo creen y creen que pues como soy TDA hay cosas que no puedo hacer y que un diagnóstico adecuado nos puede pues también indicar, ¿no? Quizá esto que se ve como distractibilidad o que se manifiesta como distractibilidad tiene pues como otras áreas de trabajo, ¿no? Sí, el TDA es un gran ejemplo, porque por ejemplo en los niños, primero, podemos distinguir si hay trastornos del aprendizaje o no. Pueden no haberlos y de todas formas ser un déficit de atención. Y podemos tener un déficit de atención inatento que casi siempre tiene problemas de aprendizaje y problemas para socializar, o un trastorno ya con impulsividad y con hiperactividad, en donde a lo mejor es súper abierto para socializar, pero aún así no lo logra hacer de manera adecuada y siempre termina metiéndose en unas broncas o no miden los riesgos o bueno. Y entonces, ok, nos ayuda a distinguir entre tipos de TDA, pero también nos ayuda a detectar si es que eso es meramente un déficit de atención o cursa con otros problemas como la epilepsia, por ejemplo, ¿no? Que tanto el autismo como el déficit de atención, dicen los neurólogos, hay
lo raro es encontrarte un TDA o un autista que no tiene epilepsia, no al contrario, ¿no? Entonces hay que detectarlas. ¿Por qué? Porque esto tiene muchas implicaciones para el tratamiento. Simplemente el famoso Ritalin, si tú lo das así, solito nomás, y eso está en toda la literatura, ¿no? Produce o puede estimular que haya más convulsión, bueno, crisis epilépticas. Entonces, es muy importante determinar si hay o no hay crisis, que no todas son convulsiones, pueden ser crisis pequeñitas que están ahí nada más y que no necesariamente te dan una convulsión. Y bueno, hay que detectarlas porque si no, si nada más les dan el metilfenidato y no les detectan y no les dan su antiepiléptico, pues entonces les están haciendo que les dé más crisis. Entonces, pues bueno, ahí simplemente es muy importante detectar. ¿Cómo lo detectamos? Haciendo las pruebas de memoria, haciendo una valoración clínica, también las historias clínicas son bien importantes, pero sobre todo vamos detectando déficits en distintas zonas del cerebro. Resulta que el electroencefalograma, pues nada más se hace por media hora, ¿no? Entonces, si en esa media hora no hay una crisis o algo que nos diga que a lo mejor puede haber crisis ahí, pues ya está normal. No, no es cierto. No necesariamente, porque pues nada más estamos valorando un ratitito. ¿Qué pasa con las pruebas neuropsicológicas? Que estamos valorando la función. Y si en esa zona del cerebro ha habido una crisis, que quién sabe cuándo suceda, sucede cuando se le da la gana, ¿no? Pero por muchos años, pues ha sucedido ya varias veces. Entonces ya ha ido matando algunas neuronas y entonces ya está generando un déficit. Entonces resulta que cuando nosotros hacemos las pruebas y las valoraciones, vamos viendo que ya hay un déficit que, por ejemplo, para aprender cosas o para recordarlas o para consolidar en la memoria, y entonces decimos, híjole, aquí está pasando algo y no es normal, no está dentro de lo normal. Quiere decir que ese cerebro algo tiene y hay que hacerle más estudios y hay que hacerle electros más largos, electros repetitivos, hay que mandarlo con un epileptólogo para que ellos determinen si sí o si no, porque un electro nada más no nos dice la verdad de la vida. No, no, Y no ahí es es, y ahí así, es ¿no? donde entran a veces estos de que ahora sí que lleguen desvelados, ¿no? Ah, sí, sí, ahí sí, esta ya es otra historia, pero justo, ya cuando vemos eso, entonces ya necesitamos más estudios. ¿Qué pasó, Kitty? Ujú. A ver, justamente, a ver, son dos cosas, ¿no? Esto del TDA es un muy buen ejemplo, ¿no? Como a nosotros, o por lo menos de psiquiatría en adultos, nos ayuda para hacer el diagnóstico diferencial de muchas otras patologías, sobre todo cuando ya llegan, o sea, que son personas con mucha ansiedad, que ya se leyeron todos los criterios diagnósticos de TDA, llegan y dicen, tengo TDA, ¿no? Lo que estás viendo es mucha ansiedad, y en realidad los síntomas son los mismos, ¿no? Un adulto TDAhoso va a estar igual que un adulto ansioso, ¿no? Eso por un lado. Entonces, eso nos ayuda a hacer como ese diagnóstico diferencial, como decía Abril, con las pruebas neuropsicológicas, dependiendo las áreas que no estén funcionando bien. Y por el, por el otro lado, ya se me fue la idea porque tengo mucho ruido a mi alrededor y ya me distraje y no tengo TDA. Pero, pero Pero está esa, en un aeropuerto. no, y la otra es recordar que por lo menos cuando se trata de salud mental, no hay estudios para hacer diagnóstico. Y esto es bien importante, ¿no? O sea, en realidad los diagnósticos son complementarios y son para descartar que no tengamos algo más a lo que estamos pensando. Es decir, que no tengamos epilepsias, que no tengamos un tumor, que no tengamos un hipertiroidismo, o sea, y dentro de ese descarte también entran las pruebas neuropsicológicas, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tengo a alguien con un CI bajo, por ejemplo? Pues es que nada más, ¿no? Por eso no da pie con bola en la vida y no necesariamente es un TDA. O muchos TDAhosos que resultan ser epilépticos también, esas han sido nuestras sorpresas, ¿no? Muchos TDAhosos epilépticos. Entonces, pero es eso, es para descartar nada más. El diagnóstico, por lo menos en psiquiatría, sigue siendo clínico. Y para dirigir el tratamiento, que al Dirigir el final, tratamiento, sí. para normarlo, exactamente. Exactamente. Adelante, Claudia. Y también estoy pensando en el tema de los reportes, ¿no?
los reportes en neuropsicología son muy completos. No digo que otras baterías hechos por psicólogos clínicos, gente que hace evaluación no lo hagan, pero a mí me parece que el reporte de neuropsicología, puesto en un lenguaje accesible, da mucha tranquilidad y es un documento que, por ejemplo, presentado en las escuelas, hace que los equipos, las comunidades educativas trabajen mejor, ¿no? Me parece que el cómo se reporta en neuropsicología, dando una base de, a ver, no es que no quiere, es que a veces no puede, ¿no? En algunas cosas, si se puede hacer esto para mejorar tal o cual habilidad o tal área, es valioso en el sentido de cómo nos cuidamos como comunidad. Y sobre eso, perdón, Kitsia, ahí es una manera de identificar justamente a alguien que tiene esta capacidad de observación clínica y que no. Un reporte neuropsicológico debe de contener un análisis, es decir, no solamente te va a poner los puntajes de las pruebas y te va a describir qué hace cada prueba y qué se supone según el manual que evalúa cada prueba. No, te va a dar un análisis de la persona, cómo lo hizo, qué fue lo que pasó durante las pruebas y te va a hacer esta valoración clínica cualitativa de qué es lo que puede estar sucediendo en su cerebro. Eso es lo que hace el neuropsicólogo. Entonces, si ustedes no ven que hay una parte de análisis y solamente describen los puntajes de las pruebas, no era el neuropsicólogo indicado. Mencionando lo de las escuelas, también algo bien importante. No es lo mismo una evaluación psicopedagógica que una evaluación neuropsicológica y tenemos que tener mucho cuidado con eso. A ver, punto número 1. Una prueba neuropsicológica no nos va a dar un diagnóstico, nos va a ayudar a orientar el diagnóstico. Una prueba psicopedagógica ni siquiera nos va a ayudar a eso. Una prueba psicopedagógica va a ayudar a evaluar como las habilidades, las capacidades, lo que tiene que hacer, se acabó. Escolares. Pero no, o escolares, efectivamente hacia la parte académica, pero no hacia la parte neuroanatómica, no hacia la fisiopatología, que es lo que tendríamos que abordar. Entonces, este sí es un mensaje bien importante, porque desafortunadamente muchos chiquitos en las escuelas llegan con reportes psicopedagógicos, con diagnóstico de TDAH, de autismo, de, bueno, híjole, sentenciar a un niño para algo que no se tiene como la evaluación adecuada, pues sí es peligroso. Entonces, cuidado con eso, mucho cuidado con eso. Qué bueno que lo mencionas. Esto es muy importante. Ni los psicólogos ni los neuropsicólogos damos diagnósticos. Hacemos impresiones diagnósticas, pero nunca van a ver en mi diagnóstico, en mis conclusiones, que yo ponga, hay un déficit de atención. Jamás, jamás. Yo pongo, esta persona tiene un déficit en esta área, en estas tareas, en estas funciones que se relacionan con estas áreas cerebrales. Nada más. Es lo único que yo puedo decir. Yo no puedo decir esta persona tiene déficit de atención porque eso lo hace el psiquiatra. ¿Y por qué? Porque tiene que integrar más datos. Si hacen falta más estudios y su observación clínica, que es la que nos va a determinar si es que esto es un déficit de atención o es un trastorno de personalidad o es un trastorno de ansiedad o es una depresión. O sea, eso lo va a determinar el psiquiatra. Si alguien, sea maestro, sea psicólogo, sea neuropsicólogo, les da un diagnóstico de déficit de atención, corren hacia el otro lado. Y aún así, a ver, los diagnósticos en psiquiatría son bien complejos, ¿no? O sea, podemos haber hecho evaluaciones, descartado muchas cosas y nos podemos seguir quedando de pronto en el no especificado o el diagnóstico puede cambiar dependiendo de qué mejoró con la terapia, con el medicamento. Entonces, sí reforzar esto, ¿no? El diagnóstico nos va a ayudar a normar el momento, el corte en el tiempo que nosotros hacemos y ver cómo va evolucionando. No es, muchos pacientes, y lo entiendo, se desesperan, ¿no? Porque me dicen, ya deme mi diagnóstico, y yo, pues, me encantaría tenerlo, pero no lo tengo, ¿no? Se parece a esto, se parece a esto, se parece a esto. Vamos resolviendo una cosa a la vez, ¿no? Yo creo que la salud mental, a diferencia del cardiólogo, del gastroenterólogo, los corazones son iguales con sus respectivas malformaciones anatómicas. El cerebro hace que funcione de una forma diferente a la
de cualquier otro ser humano, porque hay algo que nos hace ser nosotros y no el vecino. Y eso no lo debemos perder de vista. Acá no tenemos recetas de cocina. No tenemos recetas de cocina. Trabajamos mucho con la interpretación de la interpretación. Entonces, sí, yo lo veo como un arte. Si es una ciencia, perdón, Abril, no me regañes, si es una neurociencia, pero hay una parte donde es un arte, va un poco más allá de solamente agarrar el DCM o de pedir estudios. Porque es personalizado. Adelante, Abril. Por eso es artesanal. Porque es algo que hacemos únicamente pensar. Claro, con toda la ciencia que traemos atrás, pero pensando únicamente en esta persona que tengo enfrente. Por eso es artesanal. No hay dos cerebros igualitos. Exacto. Y bueno, respecto a esto, tampoco hay dos cerebros en el mismo momento, porque nosotros también evaluamos en un momento. Y muchas veces por eso pedimos que haya un seguimiento a 1 año o a 2 años, porque después puede cambiar. El cerebro es plástico, el cerebro se modifica. Y yo es algo que, por ejemplo, a los niños muy chiquitos, cuando doy diagnósticos de autismo, por ejemplo, que ahí sí digo, ¿no? O sea, aquí sí me cuadra totalmente, ¿no? O que está dentro del espectro autista, pero esto no es un diagnóstico definitivo. Primero, se tienen que hacer otras pruebas, se tienen que hacer pruebas genéticas, pruebas, bla, 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 todo lo que hace el médico. Y segundo, esto puede cambiar con las terapias, porque esto depende mucho del trabajo terapéutico que se haga con los niños. Y un niño que llega con un déficit de atención o una hiperactividad muy severa o un autismo muy severo puede cambiar y puede llegar a ser un adolescente muy diferente. No digo que se le vaya a quitar porque son trastornos crónicos, pero sí pueden ser personas completamente funcionales, ¿no? Y eso depende completamente del manejo. Por eso el manejo temprano, entre más temprano, nos va a dar muchas más posibilidades de ayudarle a esa persona. Y por supuesto que los diagnósticos pueden cambiar. No olvidarnos de la Ya se nos fue. neuroplasticidad. Pues se nos fue el tiempo volando. No sé si tengan comentarios finales. Abril, ¿alguna conclusión como neuropsicóloga cuál es ese mensaje que mandarías, ¿no? A todo el mundo? Así, Primero que no se espanten. No solo al personal de salud mental, sino en general a todos los que nos están viendo. Primero que no se espanten por la palabra neuro y luego que no se impresionen demasiado, ¿no? Porque algunas personas ponen neuro y es neurolingüística, neurobiodescodificación, no solamente, no necesariamente es algo científico porque tenga la palabra neuro detrás. Hay que informarnos, hay que tener muy, muy claro de quién estamos hablando, quién es la persona que me va a evaluar, hay que preguntar. Sí, ¿se vale? Claro que sí, ¿no? Hay que preguntar, hay que revisar cédulas, hay que preguntar recomendaciones a los doctores, porque pues no todos los que ponen neuro detrás de su psicólogo han hecho toda esta práctica que pues bueno, les hace tener esta observación clínica y pues bueno, luego hacen pruebas que cobran carísimas, pero no sirven para mucho. Entonces, yo creo que sería eso, revisar siempre primero quién nos está valorando. Muchas gracias, Abril. ¿Algún otro comentario final? Bueno, pues no me queda a mí más que agradecerles a todas. Gracias por ese colchón del inicio. Muchas gracias, Abril, Claudia, Erin, Mónica, Mercedes. Gracias, Mónica, de Amazon Estrategia Digital, quien hizo posible esta transmisión. Gracias a todos por sus comentarios. Les recuerdo que el programa queda grabado en Facebook, YouTube, Instagram como Brain and Mind MX. Si alguien desea contactar con alguna de las integrantes del equipo de Brain and Mind, puede encontrar toda su información en brainandmind.mx. Y nos vemos la próxima semana, misma hora, por los mismos medios, en Cómo saber si quiero ser mamá. Pero vamos a hacer una trampa. Vamos a platicar un poquito sobre el tema de crianza que nos quedó pendiente la semana pasada y lo iremos como intercalando con la maternidad, lo cual va a estar bien interesante. Límites y maternidad. Muchas gracias y hasta la próxima.